Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Pues, Ariel, rápidamente pongan su nombre. Abigail, buenos días. Cristian, Gustavo, Ixel, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me, ¿Todo tar- bien? me tardé un poquito porque estaba leyendo un mensaje donde dice, no sé si les llegó a ustedes, dice que médicos ecuatorianos han encontrado la cura para el coronavirus, que no es un virus, sino una bacteria. Por ahí está circulando en el internet esto. Entonces, no sé si sabían. No, todavía no estabas enterado. Bueno, yo no. Bueno, pues aquí dicen que para curarse de coronavirus deben de tomar una aspirina, paracetamol, ibuprofeno, para evitar lo que es una coagulación de la sangre. Sí, de una coagulación o una inflamación. Son todos esos antiinflamatorios, también lo había yo visto. Sí, que lo que provoca el coronavirus es una trombosis y la sangre no fluye y no oxigena el corazón. En la etapa probatoria, profe. Bueno, estábamos hablando nosotros de la audiencia de conciliación. ¿Recuerdan que estábamos hablando? Sí. Sí, que teníamos plazo para empezar ¿Te a acuerdas de mostrar. qué hablamos? Sí, teníamos el plazo, que me equivoqué en que era, yo dije que era el 27 y teníamos hasta el 26 para presentar, porque había un error ahí. Ok, vamos a regresar a nuestra pantalla, vamos a mostrar, vamos a presentar ahora, vamos a la pantalla rápidamente, vamos a mostrar lo último que teníamos de apunte. Llegamos a la audiencia de conciliación, vimos los momentos de la audiencia de conciliación, ¿sí? Y nos vamos directo. Ahí estamos ya mostrando en pantalla. No sé si ya pueden visualizar. Sí, profe. Ya. Ahí está. Entonces ya dijimos, empezamos a platicar de la etapa postulatoria, a dónde inicia la etapa postulatoria, ¿sí? De la demanda, presentación de demanda, requisitos, qué contenido de una demanda, ¿sí? Nada más que en controversia del orden familiar, recuerden que tenemos que ofrecer pruebas. En la controversia del arrendamiento también tenemos que ofrecer pruebas. En el ejecutivo mercantil tenemos que ofrecer pruebas. Documentos que se acompañan a la demanda, pues ya sabemos todos aquellos contratos, actas, todos los documentos base de la acción que nos habla el artículo 95. ¿Sí? Ahí está. Cuando, donde tenemos que notificar la primera resolución y tenemos. Nos vamos entonces, ya vimos excepciones, posturas del demandado y nos pruebas. Ok. El 290 rápidamente. Ya tenemos la audiencia de conciliación, ya la terminamos nuestra etapa de audiencia de conciliación y nos vamos a las pruebas. El día de hoy vamos a ver clases de prueba. Rápidamente vamos a leer el 290, vamos a ver el 287, si no mal recuerdo, espérenme, porque vamos a la prueba como tal. Rápidamente, ese sí nos puedes leer el 278. Permítame, profe, es que mi código tuvo un accidente y luego estoy sacando el internet. ¿Alguien que lo tenga ahí? Yo lo tengo, profe. Por favor, Carla, gracias. Dice 278. Bueno, reglas generales.
Dice, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de las pruebas, ¿qué? ¿Qué? Espere. Sin más limitación que la de las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Fíjate, punto número 1, artículo 278, nos dice, en verdad, que el juez para conocer los puntos controvertidos, y ahí cuando habla de puntos controvertidos, estamos hablando de acción y de excepción. Sobre los puntos controvertidos puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni a la moral o al derecho. Entonces, cualquier medio de prueba. Ahí tenemos, esa es la regla general. El juez valerse y admitir cualquier medio de prueba que no sea. Profesor, dejó de compartir la pantalla. Ya se le trabó la compu. Supongo que Yo creo sí. que más bien se le apagó. No, porque sigue en línea. Ah, bueno, sí. Sigue conectado. Sí. No, pero luego, ¿no te ha pasado? A mí sí. Yo creo que se apagó porque ya tenía el nivel de batería muy bajo. Pues hay que esperarlo. A ver qué pasó. ¿Ya me escuchan? Ya, profe. Sí, ya. Se me fue el internet, no sé qué pasó, pero se perdió comunicación. Bueno, regresamos a lo que estábamos. Ok. Decíamos que el artículo 78 nos refiere que el juez podrá recibir o las partes podrán utilizar cualquier medio de prueba
que no sea contraria a la ley o el derecho y que no esté prohibida. 279, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Por Dice, favor, Carla. 279. Los tribunales podrán decretar en En todo todo tiempo. tiempo, ajá, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o la ampliación de cualquier diligencia aprobatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el juez obrará como estime procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando en todo su igualdad. Bueno, déjeme decir que pues el juez no está a su arbitrio poder recibir en cualquier momento los medios de prueba, porque técnicamente o procesalmente todos tenemos un tiempo para ofrecer y desahogar, ¿sí? Entonces, yo no estaría mucho de acuerdo, pero sí, tenemos que basarnos en lo que nos dice el 290. Rápidamente nos vamos al 290, por favor. Sí, 290. Dice, el mismo día en que se haya celebrado la audiencia previa de conciliación y de excepciones procesales sin que si en la misma no se terminó el juicio por convenio o a más tardar, por convenio o a más tardar el día siguiente de dicha audiencia, el juez abrirá el juicio al periodo de ofrecimiento de pruebas, que es de 10 días comunes que empezarán a contarse desde el día siguiente a aquel que surte efectos la notificación a todas las partes, la notificación a todas las partes del auto que manda a abrir el juicio de prueba. Ok, entonces ahí tenemos que el 290 nos dice que el plazo de prueba será de 10 días para las partes. Ahí está. El 290 nos dice que serían 10 días comunes. Quiere decir que para ambas partes tendrás 10 días en el juicio ordinario. Recuerden, esto es nada más en juicio ordinario. Porque en la controversia familiar, de arrendamiento, y de divorcio, por ejemplo, las pruebas se ofrecen desde el inicio de la demanda y la contestación. Recuerden, esto es bien importante. Estamos hablando del término en el juicio ordinario civil. Las pruebas se van a ofrecer en ese plazo. ¿Queda claro? No así en divorcio, arrendamiento, controversia del orden familiar, ejecutivo, mercantil, donde prácticamente las pruebas se presentan desde el escrito inicial de demanda. ¿Sí queda claro? No, 291, por favor, Sí. Carlos. El 291, por favor. Sí, 291. Las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por los que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones, declarando en su caso en los términos anteriores el nombre y domicilio de testigos y peritos. Ajá, Ok. Sí, está bien. y pidiendo la citación de la contraparte para absolver posiciones,
Si a juicio del tribunal las partes ofrecidas no cumplen con las condiciones, las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 298 de este ordenamiento. Ok, aquí debe de establecerse en el 291, esto es bien importante, si quieren anótenlo. Las pruebas, punto número 1, deben de ofrecerse expresando con toda claridad qué hecho trata de demostrarse. 2, ¿cuáles son las razones por las que el oferente, acuérdense que el oferente es quien las ofrece, estima que va a demostrar sus afirmaciones, o sea, sus hechos? Si vamos a ofrecer testigos, número 3, tenemos que señalar el nombre y los domicilios de estos. Siguiente, si vamos a ofrecer peritos, tenemos que ofrecer también el nombre, el domicilio de estos. Lo vamos a anotar ahí para que vayamos en la misma frecuencia. Número 1, vamos a ponerlo así. 1. Expresarán los hechos que han de demostrarse. Número 2, como hemos dicho, hechos que han de demostrarse. Número 2, como habíamos puesto, las razones. 2. 3. 4. Si ofrecemos nombre y domicilio. Yo agregaría esto. Ahí está. 5. Vamos a ponerle ahí. Peritos pidiendo la citación contraria. Si es la confesional. Si es la confesional, para absolver. Recuerden Una, que una pregunta, y por ejemplo, los peritos, profesor, nosotros sí, tenemos que solicitarlos ante el Ministerio Público, por ejemplo, o ante cómo se solicita un peritaje. no, ¿O acuérdate nosotros lo tenemos ahorita, que pagar? claro, por supuesto, cada parte deberá de ofrecer y cubrir los gastos de su perito. Ah, ok. Entonces, si tú vas a pedir un perito, por ejemplo, en psicología, pues tú tendrás que ofrecer tu prueba pericial. Tú como actor ofreces tu prueba pericial, la contraria va a ofrecer su prueba pericial y el tribunal va a nombrar un tercero en discordia. Obviamente tú vas a contratar un perito, pues tu perito va a declarar a tu favor.
o va a ofrecer un dictamen que sea favorable para ti. La contraria, pues va a ofrecer un dictamen que sea favorable para él, ¿sí? Entonces el juez va a tener puntos de vista contradictorios por sentido común. No puede ser que tú contrates un perito que vaya a decir cosas que te perjudiquen. Al Sí, contrario, claro. obviamente tiene que decir cosas a tu favor. Miren, todo este tipo de pruebas a veces son controlados por las mismas partes. Incluso como la prueba confesional, tú vas a hacerle las preguntas, ¿no? Que tú consideres pertinentes a tu contraria. Entonces, pues todo esto, pero estamos viendo nosotros, todo esto es controlable por las partes que las ofrece. Por eso dice el 278, ofrecimiento de pruebas. Las partes pueden ofrecer cualquier medio de prueba que no sea contraria a la ley o a la moral o al derecho. El término para ofrecer las pruebas son 10 días comunes para las partes. Quiere decir que en 10 días tendremos nosotros que presentar las pruebas. Tú sabes si el día siguiente, si en el tercer día, si en el segundo día, tú sabes, tienes 10 días. Puedes hacerlo hasta el último día, pero tú sabrás si lo haces o no. Excepto en controversia familiar, en arrendamiento, en ejecutivos mercantiles, en divorcio, que las pruebas se ofrecen desde el escrito inicial de demanda y la contestación. ¿Sí queda claro? ¿Sí ya lo entendiste? Entonces, Sí, claro. si tú ofreces un documento, pues tú lo tienes que presentar y lo tendrás que presentar en ese plazo. A lo mejor se te olvidó meterlo a tu escrito de pruebas, lo citaste, o sea, dijiste, vengo a presentar la documental privada consistente en esto. Y se te olvidó meterlo, pero mientras que estés dentro del plazo de 10 días, dentro de ese plazo, no lo metiste cuando lo presentaste, tus pruebas, y se me olvidó, pues al día siguiente lo puedes meter si estás dentro del término. Acuérdense que los ganan con documentos y pruebas. Entonces, ustedes tendrán que presentar las pruebas que consideren pertinentes. Ahorita estamos viendo nada más las reglas de prueba. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, claro. Si las pruebas, las de absolver posiciones. Y nos dice 6. Si no ofreces las pruebas en estos términos, no las ofreces en estos términos y con estas condiciones, serán desechadas. Es decir, que no serán admitidas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? 293, sí, por favor. No, primero 292. Nos habla de la confesional. Artículo. Sí, Yo se lo puedo leer, profesor. por favor, Ok. La prueba de confesión se ofrece prestando el pliego, presentando. presentando, perdón, el pliego que contenga las posiciones. Si este se presentare cerrado, deberá guardarse así en el secreto del juzgado, asentándose la razón respectiva de la misma cubierta. La prueba será admisible aunque no se exhiba el pliego pidiendo tan solo la citación, pero si no concurriere el absolvente a la diligencia de prueba, no podrá ser declarado confeso más que de aquellas posiciones que con anticipación se hubieran formulado. Ok. Lo primero que tenemos que ver aquí que son posiciones. Las posiciones son las preguntas que nosotros le haremos a nuestra contraria. Esas son posiciones, preguntas. ¿Sí? Ejemplo de estas preguntas puede que usted dejó
de entregar. No vamos a quitarle dejó, deben ser en sentido afirmativo. Usted se abstuvo. Profe, Ande. nos comentaba un maestro en el semestre pasado que estas preguntas deben acotarse con sí o no y en el desahogo las pruebas que no se contestan con sí o no se pueden, por así decirlo, refutar y decir que son improcedentes. Ok, bueno, ahorita te voy a explicar cómo se realiza. Por eso estoy poniendo un ejemplo. En pantalla le estoy poniendo un ejemplo y ahorita lo vamos a platicar. Ejemplo. La pregunta, yo haría una pregunta en un juicio de alimentos. Mi pregunta es si es cierto, como lo es, ahí está la pregunta. Los puntos. Y viene, es la regla general, que si es cierto, como lo es. Y la pregunta, que usted se abstuvo de entregar los conceptos. La pregunta. Son técnicas. La confesional es una prueba técnica. Entonces nos dice que si es cierto como lo es, todas las preguntas pues, obviamente presentan esta interrogante. Que si es cierto como lo es, y luego a continuación viene la pregunta. Uno, vamos a ponerle uno. Que usted se abstuvo de entregar los conceptos de pago de alimentos en favor de su hijo. Tendrá la respuesta. Puede ser de la siguiente manera. Sí, también podría decir falso, cierto, sí, no recuerdo. Es como si estuvieran contestando, ¿eh? Y a continuación, aclaración. Puede hacer su aclaración. La pregunta, ¿que usted se abstuvo de entregar los conceptos de pago de alimentos en favor de su hijo? Puede responder, sí. Quien hace esta pregunta, las preguntas las realiza el oferente. ¿Quién es el oferente? El que las ofrece. Viene la pregunta, vamos a pensar que ya abren el pliego de posiciones, que son las preguntas, que usted, que es cierto como lo es, que usted se abstuvo de dar los conceptos de pago de alimentos en favor de su hijo, y contesta, sí, el absolvente, aquí sería respuesta, vamos a ponerle aquí, respuesta, sí, falso, cierto, no recuerdo, o no, podría decir, o no recuerdo. Ahí tiene su derecho a declarar. Pero además aclarar, puede aclarar, después de que contesta, puede hacer una aclaración. Si lo hacía constantemente, etcétera. Y podrá declarar lo que él considere y aclarar lo que él considere pertinente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí está una pregunta. Vamos a poner otra. 2.
Usted eh, mm, vamos a poner, dependiendo del tipo de juicio, acudir. Ahí está. Una pregunta en un divorcio, por ejemplo, se me ocurre. Que usted se abstuvo de acudir a su domicilio los días viernes después de salir del trabajo para llegar el sábado por la mañana a su domicilio. Podría ser muy común en un divorcio, en un juicio de alimentos. Y viene respuesta. Podría decir falso. Ya claro. Siempre he llegado eh, tarde, pero llego. Sí, una respuesta más o menos se me ocurre a mí. Ven ustedes, las preguntas deben de ser en sentido afirmativo, ¿sí? A continuación, el que va a contestar, que es el absolvente, va a decir cierto, falso, no recuerdo, claro, sí, no sé, y después va a aclarar, sí, lo que él considere pertinente. En este, por ejemplo, decimos que usted se abstuvo de acudir a su domicilio los días viernes después de salir del trabajo para llegar hasta el sábado por la mañana a su domicilio. En un divorcio era común esto. Y viene la respuesta, falso. Sí. Pero deseo aclarar que siempre he llegado a mi domicilio, aunque sea tarde, pero llego, ¿sí? Porque no pasaba el metro, por ejemplo, ¿no? Podría aclarar eso, es su derecho. Sí queda claro, sí vean ustedes cómo es la prueba confesional, preguntas directas que se realizarán, que se llaman posiciones, que se le van a realizar a la parte contraria, ¿sí? Para conocer la verdad de los hechos que estamos investigando. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. ¿Sí le entendemos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Entiende? Acuérdense que esta prueba se ofrece a través de un pliego de posiciones. ¿Qué es el pliego? Pues un escrito. Este escrito se realiza máquina a mano, firmado por la persona que va a preguntar. ¿Sí? Se mete dentro de un sobre cerrado y se acompaña al escrito de ofrecimiento de pruebas. Se pone, se lacra o se le pone masking para que no vean las preguntas que usted le va a realizar a la parte contraria, ¿sí? Se cierra de manera que no pueda ser violado ese sobre hasta el día de la audiencia. A ese le llamamos posiciones. Sobre cerrado que contienen las posiciones o preguntas que le van a realizar. Sí. Oiga, profe, Posiciones, mande, ¿las preguntas siempre deben ser de manera afirmativa? por supuesto. Si usted no puede decir esto, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Usted no dio alimentos. Y se da cuenta que yo estoy haciendo una pregunta que no es afirmativa.
Estoy poniendo esto. No dio. Entonces, ya le estoy diciendo que no dio. Pero si le ponemos yo le pondría dejó de proporcionar alimentos. Ya estoy diciendo que usted dejó. No le estoy diciendo que diga no en sentido negativo. ¿Sí? O si yo pongo también que usted se abstuvo de proporcionar ya también, yo no estoy diciéndolo, induciéndolo a que diga que no, ya estoy cambiando mi postura, ese sentido afirmativo, no negativo. Entonces, una pregunta que se hace en sentido negativo, el juez no la va a calificar, porque una de las reglas para la confesional es que se hagan en sentido afirmativo, no futuro ni pasado. Entonces deben de ser en sentido afirmativo. ¿Sí queda claro? Entonces no podemos decir nosotros que usted no dejó de pagar, que usted no dejó de entregar, porque le estoy induciendo yo que conteste que no. ¿Sí? Pero si yo le digo que usted se abstuvo de hacer esto, no lo estoy induciendo a que diga, ya que nos diga sí o no, o falso o cierto. Sí, ya nos tendrá que hacer su respuesta. Ahora, las posiciones deben de ser en sentido afirmativo y deben de ser tajantes. Sí o no, falso o cierto, nada más. Pero a continuación el declarante va a aclarar lo que considere pertinente. ¿Sale? ¿Preguntas? Les voy a dejar de tarea, por favor, que lean ustedes las pruebas para adelantarle un poquito a pruebas. Estamos viendo reglas de prueba, pero necesito que lean ustedes las pruebas y así me va a facilitar a que le avancemos, porque si no, no nos va a dar tiempo y las pruebas es un capítulo muy largo y es bien importante porque una cosa es que afirmemos otra cosa y otra cosa es cómo vamos a probar lo que decimos. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Profe, yo tengo una duda. Dime, Dijo Carla. que el sobre iba a ir cerrado y iba a acompañar ¿qué cosa? El pliego de posiciones. Ahora, Pues que no, el mira, pliego de posiciones va dentro del sobre cerrado. así es. Lo vas a cerrar el sobre. Haz de cuenta que te compras un sobre blanco en la papelería. Si tú le pones, vamos a poner lo que decimos salivita o un masking, lo Sí. cierras. Sí, la verdad, lleva pegamento. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú en tu sobre? Vas a introducir tu interrogatorio de posiciones. No se llama interrogatorio. Yo digo que es interrogatorio, pero es posiciones. Así se llama la prueba. La Ujú. confesión es de posiciones. Metes tu escrito con tus preguntas en sentido afirmativo, lo doblas, lo introduces, lo sellas, le pones un masking para que no lo pueda ver nadie y al sobre le pones sobre cerrado que contiene las preguntas o posiciones que deberá de contestar o absolver fulano de tal en el juicio fulano de tal, el día en que su señoría señale para la audiencia de desahogo de la confesional. Y ahí lo tenemos, Carla. Sí. El decirles que le pusieran ustedes un masking es para que no lo violen. Ya cuando va a ser abierto, lo saca el secretario de acuerdos del seguro del juzgado, lo muestra a las partes que no ha sido violado, lo abre con todo cuidado y saca las preguntas o el escrito de preguntas. ¿Sí queda claro? Sí, Más sí, sí, tenía claro eso, profe. Es que usted había dicho al inicio, dijo, escrito a computadora que va dentro de un sobre cerrado y este va acompañado de, y ya no dijo qué. bueno, Bueno, sí dijo, pero ya no escuché qué cosa. las preguntas. Las Ah, bueno. preguntas que son las
posiciones, pero no debemos decir preguntas o interrogatorio, es posiciones. Le quitamos interrogatorio y lo cambiamos. Pero en realidad es un interrogatorio, Sí, pero no se utiliza decir interrogatorio, se utiliza decir posiciones. Lo van a ver siempre en juicio que dice el secretario. A continuación sacaremos el sobre cerrado que contiene las posiciones o las preguntas que se practicarán al actor, al demandado, porque el actor puede hacerlas, pero también el demandado. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios, preguntas? no, profe, gracias. Les dejo que por favor lean. Mañana pregunto de las pruebas, ¿sí? Porque ya se nos llega el final de esto. Que la pasen bien, espero que los reyes les traigan, aunque sea una rosca con muñeco o sin muñeco. Diviértanse, nos vemos el día de mañana. Cuídense Gracias, mucho. profe, que se la pase Gracias, bien. profe. Gracias, Mañana. profe. Nos vemos. Hasta Bye. mañana, profe. Hasta mañana.